Bueno, ¿empezamos ya? ¿Se escucha? Sí, va. Bueno, buenas tardes, bienvenidas pues al acto de la apertura de las 11ª jornadas antirracistas, de las jornadas antirracistas de Sorracismo. Este ya es nuestra 11ª jornada, o sea que bueno, podemos presumir de cierta experiencia en organizar este tipo de jornadas que yo personalmente sí que estoy orgulloso de celebrar. En este acto, que es el acto de la apertura de las jornadas, contamos con Clegg Rodier, Pello Ayerbe y Mamadou Dia, que son expertos en temas de inmigración. En concreto, Clegg Rodier es jurista francesa de la asociación GISTI, del Grupo de Información y Apoyo a Inmigrantes, cofundadora de la red Migra Europe, y es autora de un reciente libro titulado El negocio de la xenofobia. Mamadou Dia es el autor del libro 3052, Persiguiendo un sueño, y fundador de la asociación sin ánimo de lucro Jajatai, sin risas Gandiol. Y por último, Pello Ayerbe es de la Federación de Sorracismo y de Mugak Sorracismo Guipúzcoa. Los tres son expertos en la materia y yo creo que es todo un placer y es un lujo contar con ellos en el día de hoy. Dar las gracias a la Casa Encendida, que un año más nos ha cedido otra vez el espacio. También dar las gracias a las traductoras. Va a haber una traducción simultánea y dar las gracias a las traductoras que nos van a hacer el servicio de la traducción gratuita, y también dar las gracias a los activistas de Sorracismo Madrid, que hacen todo este trabajo impagable y lo hacen de una manera del activismo y de una manera gratuita. También, por último, decir que todos los libros, tanto de Clegg Rodier como de Mamadou Dia, y los ejemplares de la revista Mugak están en la Casa Encendida, en la librería, por si alguien los quiere adquirir. Y bueno, sin más, porque yo voy a hacer hoy lo fácil, que es solo presentar. Os paso con los protagonistas, pues en primer lugar con Clegg Rodier. Gracias. Primero de los... Eh bien... Donc je vais parler français. Por lo tanto, voy a hablar en francés. Y voy a intentar hablar bastante lentamente para que las intérpretes me puedan seguir. Me gustaría comenzar con una constatación, y es que desde hace unos 40 años la inmigración progresivamente se ha impuesto como un tema muy polémico. Y tal vez haya razones para ello. Por ejemplo, desde el año 1960 el número de inmigrantes, es decir, de personas que no viven en el país en el cual han nacido, se ha multiplicado por 3 en toda la Tierra. Entonces nos podemos imaginar que esta evolución, asociada con la mediatización de ciertos episodios, tales como los naufragios de boat people en el Mediterráneo o los asaltos, entre comillas, de emigrantes para franquear la franja de Ceuta y Melilla, alimenta ideas ayudadas por discursos políticos a veces muy alarmistas. Todo esto alimenta el fantasma de la invasión, de la idea que la inmigración está transformándose en un fenómeno muy peligroso. Me parece que es importante volver a situar esta evolución cuantitativa en su contexto y de ver lo que caracteriza la migración actualmente. Es cierto que el número de inmigrantes o de migrantes ha aumentado desde los últimos 50 años, pero sin embargo hay que tener en cuenta que estos migrantes solamente representan 3% de la población mundial.
entre 200 y 300 millones de personas. Otros datos. Contrariamente a lo que se piensa a menudo, los desplazamientos de poblaciones se hacen principalmente entre países del mismo nivel de desarrollo. Para hablar de una forma más caricaturesca, hay muchos más desplazamientos entre el norte o sur-sur que desplazamientos entre países del sur y del norte, donde solamente representan un tercio. En los últimos años, nuevos destinos han aparecido que cambian un poco la imagen tradicional que uno se hace de los inmigrantes que marchan de su país pobre para ir a trabajar a un país rico. Podemos pensar, por ejemplo, lo atractivo que representan los países del Golfo, ciertos países africanos que se han transformado en tierras de llegada, mientras que países que antes estaban considerados como países de emigración, el Magreb, los países del Magreb, México o Turquía, se han transformado en países de acogida y de inmigración para cierto número de personas que eligen instalarse allí. Independientemente de todo esto, ha aumentado mucho la población migrante. Podría analizarse como algo completamente normal, algo que se ha visto en las últimas olas de migración. Estas olas son previsibles para cualquiera que se preocupe por mirar cómo va el mundo, y nos imaginamos que los gobernantes deberían formar parte de este grupo. A principios de los años 60, los grandes trastornos internacionales que han seguido a las independencias, el final de la colonización, han llevado a salir a centenares de millares de personas en todo el mundo, y el mismo fenómeno se ha reproducido, en todo caso, en el continente europeo a partir de los años 90 con la desaparición del bloque soviético. Hay que anotar en este segundo caso que lo más importante de estos desplazamientos de poblaciones se ha producido en un marco general. No ha habido una ola inmensa de habitantes de Europa del Este que hayan invadido la Europa del Oeste. Últimamente, cuando la coalición internacional ha decidido hacer caer en el año 2011 el régimen de Muammar Gaddafi en Libia, podríamos haber pensado que una de las primeras consecuencias sería el éxodo de muchos extranjeros que se encontraban en Libia. Hubo alrededor de 1,5 millones de personas, sobre todo africanos del Cuerno de África, que no podían volver a su país y que salieron precipitadamente de Libia, lo cual provocó por parte de los gobiernos europeos un movimiento de temor y hablaron de riesgo migratorio, como si esta migración súbita no hubiera podido ser predicha. Sabemos que los países occidentales contemplan el conflicto sirio, pero no les parece interesar las consecuencias que esto puede tener en forma de exiliados. Volveré a ello. Otro dato. Desde la última parte del siglo XX, la expansión de los intercambios económicos, la democratización de los transportes, el progreso fulgurante de los medios de comunicación, de telecomunicaciones, han de una forma u otra pulverizado las distancias y han hecho desaparecer algunos atributos de las fronteras, sobre todo las fronteras aduaneras, y finalmente todo parece estar hecho para animar a la gente a movilizarse, y muchas regiones del mundo se han organizado para formalizar este fenómeno. En Unión Europea, por ejemplo,
y también Estados Unidos, Canadá o México, la ENA, o Mercosur en América del Sur. Podríamos pensar que estos movimientos migratorios que provienen de un estado de cosas en un fenómeno de mundialización que nadie critica hoy en día, este movimiento migratorio no solamente no va a parar, no va a frenarse, sino que por el contrario va a seguir desarrollándose, y existen causas que son identificables. Por ejemplo, las diferencias de ingresos nacional, de ingreso nacional bruto por habitante, que vienen representados aquí por una representación, en una representación de un mapa del mundo donde la superficie de los países ha sido representada como proporcional a su población, lo cual nos permite comprender las diferencias de ingresos por habitantes en todo el mundo y, a grosso modo, el desfase que puede existir y que puede explicar el atractivo de los nacionales de ciertos países, de personas que viven en países donde los ingresos son menores y que se desplazan hacia los países donde se encuentra la riqueza. Otro fenómeno que podría permitir prever desplazamientos de poblaciones relativamente importantes están relacionados con el cambio climático, que es una fuente potencial de lo que se llaman desplazados medioambientales o refugiados climáticos. Esto es un fenómeno que ya ha empezado y que se debe a diversos factores representados en este mapa, tales como la desertificación, la multiplicación y la reaparición de fenómenos meteorológicos como ciclones, inundaciones, la falta de agua. Y aquí tenemos en perspectiva desplazamientos de población bastante importantes. Hay metrópolis que se encuentran a menos de 50 kilómetros de la costa y la subida de las aguas, y bueno, los expertos no están de acuerdo exactamente sobre el tema, pero no saben exactamente cuándo, pero de aquí a poco tiempo, relativamente, vamos a ver producirse migraciones primero internas de reflujo de poblaciones hacia el interior del país y después probablemente migraciones internacionales relacionadas con estos cambios medioambientales. Otra fuente de potenciales desplazamientos de población son los refugiados, personas que huyen de su país porque temen ser perseguidos o que huyen de la guerra, guerras internacionales o guerras civiles, y se marchan de su país para buscar protección en algún otro lugar. Aquí están representados en esta carta. La mayor parte de los refugiados viven en países en vías de desarrollo, es decir, países que todavía los refugiados, al contrario de lo que dicen los gobiernos europeos, no viven en países industrializados. Más bien, esos países los rechazan y nos podríamos imaginar que este proceso, si este proceso continúa, puede haber atravesamientos de fronteras hacia otras zonas de refugio, hacia campos de refugiados como aquellos gestionados
como por ejemplo el Comisariado de Naciones Unidas para los Refugiados y otros organismos, ya que estos no se bastan para acoger a todos estos refugiados. Y a pesar de estos datos, que no son revelaciones, todo lo que acabo de decir es perfectamente conocido de todos, a nivel de las políticas migratorias todo sucede como si las migraciones de población fueran fenómenos inexplicables, difíciles de anticipar, con además una sorprendente tendencia de los gobiernos y de los responsables que supuestamente tienen que gestionar estos flujos, son representados por ellos como una amenaza, algo de lo que tenemos que protegernos y sobre lo cual hay que prometer medidas para controlar estos flujos migratorios. Utilizo, digamos, entrecomillados para cuando hablo de estas expresiones. Sin embargo, en este contexto nos podríamos preguntar por qué se despliegan tantos esfuerzos para controlar las fronteras e impedir la entrada de clandestinos, entre comillas, cuando obviamente la movilidad humana es inevitable y es ciertamente necesaria, es inherente al fenómeno de globalización. Y si tomamos el ejemplo de las modificaciones climáticas y medioambientales, pareciera ser una condición de supervivencia. Por otro lado, el proyecto de una Europa fortaleza a nivel regional, que lograría cerrar completamente sus fronteras, es totalmente ilusorio cuando vemos los resultados que tienen el refuerzo de los controles fronterizos en los diferentes países de la Unión Europea desde hace unos 15 años, es decir, desde que los países europeos han decidido realizar políticas de inmigración y de asilo comunes, establecidas por Bruselas y que han de ser aplicadas de la misma manera en todos los Estados miembros. Sin embargo, y paradójicamente, lo esencial de la política europea en el campo de las migraciones se ha centrado en los últimos años sobre el refuerzo del control de las fronteras y la lucha de la inmigración clandestina, creando y desplegando una agencia, la agencia Frontex, de la cual habréis escuchado hablar seguramente, y sobre todo desde el mes de octubre del 2013, en la que se habló mucho de ella, ya que fue presentada como una muralla contra los riesgos de inmigración provenientes del sur y como la agencia que va a salvar vidas humanas recuperando embarcaciones de inmigrantes para evitar naufragios como el que se produjo el 3 de octubre del 2013. ¿Por qué estos controles? ¿Por qué este despliegue de medidas y de dispositivos? ¿A cuál más caro que el anterior? Y que no tiene como efecto directo proteger a Europa contra los inmigrantes y los refugiados, ya que desde que la Unión Europea implantó los dispositivos de vigilancia de sus fronteras, sobre todo sus fronteras marítimas, hemos constatado un desplazamiento de las rutas migratorias, pero la presión migratoria, es decir, el número identificado por ejemplo, la Comisión Europea de Inmigrantes que se presentarían en las fronteras europeas con intención de franquearlas, no ha disminuido en este periodo. Si se postula
Si se postula que estos esfuerzos en materia de control fronterizo, que resultan tremendamente caros desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista humano, no logra evitar esta invasión porque los inmigrantes traspasan las fronteras y no hay ninguna razón para que dejen de hacerlo, uno podría preguntarse ¿para qué sirven estos controles? Y una de las explicaciones que yo propongo y que voy a tratar hoy, existen otras, pero esta me parece importante y ha sido hasta ahora bastante poco estudiada, es el papel que juega la economía de la seguridad, es decir, la que aprovecha los dispositivos que acompañan la seguridad de las fronteras, incluyendo todo lo que tiene que ver con tecnología de punta para vigilar los movimientos migratorios en las fronteras, helicópteros, aviones, embarcaciones, radares, todo tipo de captores, cámaras térmicas, sistemas rápidos de transmisión de imágenes y pronto seguramente drones que van a sobrevolar las fronteras para acompañar en estos esfuerzos de vigilancia. Esta economía de la seguridad también incluye el mercado de las detenciones y de la vigilancia y acompañamiento de inmigrantes en situación irregular, escoltas para expulsarlos. Este es un mercado que ha explosionado en los últimos 15 años y aquí os voy a dar algunos ejemplos. El mapa que vemos en la pantalla representan los emplazamientos de lugares de detención que los países europeos y los países colindantes han establecido para encerrar a inmigrantes, para limitar su estadía o para limitar su entrada al país. Este es un mapa que en fin, este mapa ha sido establecido en el año 2003 y ha sido uno de los primeros objetivos de la red MigrEurope para tratar de identificar los lugares donde estaban encerrados estos extranjeros, ya que actualmente no existe ningún censo oficial, institucional, que permita la visibilidad de estas detenciones en Europa. Algunos países, en fin, algunos ministerios del interior aportan más fácilmente que otros la lista de sus centros de detención, pero en algunos países esta lista no existe y por lo tanto este mapa fue establecido a partir de las informaciones recogidas por MigrEurope, tanto basándose en datos oficiales cuando existen y por datos recogidos por las ONGs miembros de MigrEurope o de la red. Es un mapa que ha sido actualizado 5 veces desde el año 2003. En un primer momento identificamos 320 lugares de detención. En el año 2012 identificamos 400. Lo cual es bastante impresionante si tenemos en cuenta que estos 400 centros dentro de la Unión Europea y en sus alrededores representan 600.000 puestos de detención como promedio por año. No existen elementos tangibles para comprobar la eficacia de esta detención de los extranjeros con respecto a los objetivos. Os recuerdo que la detención de migrantes no está prevista como un castigo, no se trata de poner a alguien en la cárcel, sino que se trata simplemente de detenerlos el tiempo necesario para organizar su expulsión. Es una medida administrativa, lo cual implica que las personas detenidas no son juzgadas, no son objetos de ningún tipo de condena penal. Esta detención administrativa puede durar, según las leyes europeas, hasta 18 meses. No es el caso en todos los países,
pero se puede llegar a este tiempo. Y de estas 600.000 personas que se detienen como promedio por año, 300.000 no son expulsadas. Es decir, que la mitad de las personas encerradas son soltadas al cabo de cierto tiempo que varía según el país y según las circunstancias y reenviadas a la clandestinidad en el territorio de la Unión Europea. Pueden ser arrestadas al día siguiente y vueltas a ser detenidas. Me parece que estas cifras traducen la ineficacia de un dispositivo muy desarrollado y que sigue desarrollándose y que podría dejarnos pensar que la detención de inmigrantes actualmente no responde a los objetivos, que el objetivo de expulsar a las personas ilegales en Europa, sino que se ha transformado en un negocio. Voy a empezar con un ejemplo no europeo. Los Estados Unidos, ya que en este país la privatización de este sector de la inmigración es total. 100% de los centros de detención para extranjeros son construidos y gestionados por empresas privadas. Y en realidad dos grandes empresas se comparten lo esencial de este contrato con efectos que tiene sobre la legislación de extranjería. ¿Por qué? Pues porque para ser rentables los centros de detención tienen que estar ocupados de forma abierta y con cierto cinismo. Los grupos de presión de estas empresas ejercen presión sobre los decididores políticos en ciertos estados de Estados Unidos para que propongan y hagan adoptar leyes que permitan mayor cantidad de arrestos y más largas estancias de detención para rentabilizar estos centros. Y aquí hemos visto una relación directa entre la privatización de estos centros y las condiciones bajo las cuales los extranjeros son detenidos. Una de estas dos empresas americanas tiene en su balance del año 2002, se felicitaba en su balance del 2002 por lo que había sucedido el 11 de septiembre, diciendo que había sido un buen negocio para los accionistas de la empresa, ya que debido al 11 de septiembre, el objetivo del gobierno americano de luchar contra el terrorismo internacional había conllevado una serie de arrestos, una ola de arrestos contra todos los extranjeros que vivían en Estados Unidos considerados como una amenaza terrorista. Y, por lo tanto, se produjo un boom en los niveles de ocupación de estos centros. En Europa no estamos todavía ahí, es sobre todo en el Reino Unido donde hay centros de detención gestionados por empresas privadas, y el informe establecido por las ONGs británicas demuestra que esta privatización tiene incidencia sobre las condiciones de las detenciones, porque para ganar las licitaciones y para obtener la gestión de tal o cual centro hay que limitar los gastos, lo cual hace disminuir la calidad de los servicios. Es decir, hay que disminuir el personal. Y una de las principales empresas que gestiona centros de detención en el Reino Unido y que busca contratos fuera del Reino Unido ha declarado recientemente que pretendía principalmente lograr contratos en los países del este de Europa, aquellos que acaban de unirse a la Unión Europea con las últimas el último agrandamiento, que están tratando de aplicar las reglas europeas y abrir centros de detención para colocar a sus inmigrantes ilegales. Entonces, las empresas
británicas se presentan a licitaciones para ganar estos contratos. Mientras tanto, en los demás países de la Unión Europea, la gestión de los centros es ejercida por el Estado. Es el caso en España, en Francia y en la mayoría de los países, pero hay que anotar aquí que la situación va a evolucionar probablemente. En Grecia, el Ministerio del Interior ha anunciado que va a lanzar una oferta pública a empresas privadas para la gestión de centros de detención de inmigrante. Uno de los argumentos del gobierno griego para obligar o para convencer a las autoridades locales, a los alcaldes o a las regiones que acepten la instalación de un centro de detención de inmigrantes en su territorio es la perspectiva de crear empleo. El ministro del Interior hace 2 años declaró que por cada 1000 detenidos se crean 1000 empleos en la región. Se ve que el argumento económico es algo que cobra cada vez más importancia. Francia tampoco tiene ningún centro gestionado por una empresa privada. Sin embargo, hay una empresa francesa que lleva a cabo la gestión de los servicios en establecimientos penitenciarios, en prisiones. Ganó hace poco un concurso para gestionar un centro de detención en Italia. En Italia, por lo demás, el sector de la detención de inmigrantes se confía desde el principio a asociaciones caritativas o que se dicen caritativas, pero desde el año 2004 el sistema ha visto aparecer numerosas asociaciones que no lo son, es decir, asociaciones que se declaran caritativas y que son oportunistas y que, de hecho, ganan muchos beneficios con esta actividad. Es un sistema que ha sido denunciado recientemente por la prensa italiana basándose en encuestas que demostraban hasta qué punto el comercio de los inmigrantes que llegan a Italia se ha desarrollado mucho, sobre todo desde la primavera árabe. Sabéis que Italia ha recibido muchas personas provenientes sobre todo de Libia. Hay contratos y corrupción de funcionarios en todo este asunto. También podíamos hablar de escoltas para la expulsión. Son empresas privadas que han aparecido desde el principio de este siglo, desde que se han recortado los presupuestos militares en la mayor parte de los estados y en la que ha aparecido personas muy bien formadas, antiguos militares, y que se han trasladado al sector de la seguridad, y estos antiguos funcionarios militares han sido recuperados por el sector privado y se han transformado de alguna forma en especie de mercenarios en conflictos como en Irak para vigilar emplazamientos sensibles. Desde el año 2001, aeropuertos, embajadas, lugares estratégicos y para gestionar inmigrantes en situación irregular. Una gran multinacional que opera en Gran Bretaña, en África del Sur y en Estados Unidos se ha especializado en el transporte, la transferencia de los expulsados. Es un tipo de privatización que va acompañada de una reducción de los estándares en cuanto al respeto del derecho de la persona, ya que es el argumento, digamos, de los beneficios que se impone y para facilitar expulsiones ha habido muchos casos de defunciones, de muertes, por haberse utilizado métodos coercitivas contra emigrantes,
por parte de guardias privados instalados en aviones para evitar que protesten o que griten. Se les sofocaba y se les colocaba la cabeza sobre las rodillas o contra el asiento delantero, y debido a esto varias personas han muerto por asfixia. Ha habido también digamos, juicios contra estos guardianes, pero estos han sido liberados. Pero nunca se ha criticado a las empresas responsables del comportamiento de sus agentes, que actúan así porque siguen consignas que les obliga a efectuar de la forma más eficaz posible la expulsión de los extranjeros. En este mapa podemos ver las principales empresas que se benefician de este mercado de la seguridad migratoria en Europa. Se trata de un mapa que hemos creado a partir de información muy dispersa, estudiando las licitaciones lanzadas por la Comisión Europea, sobre todo, y las empresas que ganan los concursos. Aquí podemos ver que más o menos todos los países europeos están representados. Es interesante saber que se hacen competencia para ciertos contratos, y también las instituciones europeas se juntan para justamente competir contra empresas no europeas en el campo de la seguridad y de la seguridad de la frontera. Y son las sociedades israelíes las que suelen ganar los concursos, lo cual no debería sorprendernos, así como empresas americanas. Boeing, por ejemplo, se ocupa de la vigilancia electrónica a lo largo del muro entre Estados Unidos y México, y Boeing también presenta ofertas en concursos europeos. Las empresas de seguridad que se alimentan de antiguos funcionarios militares, y también hay ciertas empresas que habían empezado trabajando en el campo militar, de la industria, de la aviación, del armamento, y que ahora se orientan hacia un aspecto más civil, centrándose en este mercado de la seguridad que se ha transformado en una prioridad en Europa en su lucha contra la inmigración irregular. Estas empresas tienen un gran apoyo de la Unión Europea para desarrollar, sobre todo en el sector de la tecnología de punta, herramientas que se utilizan para la vigilancia de las fronteras. Existe una financiación de los departamentos de investigación de estas empresas que reciben fondos europeos, y estas empresas, una vez que han desarrollado herramientas para vigilar las fronteras, responden a ofertas, licitaciones, y para justamente asegurar las fronteras europeas. En Europa, por ejemplo, tenemos el sistema CBE, y en otras zonas donde grandes empresas europeas están presentes. La importancia de estos contratos es muy clara. Vemos que estas empresas libran grandes batallas para hacerse con estos contratos. Desde la última ampliación de Bulgaria y de Rumanía, estos países han tenido que justificar que eran capaces de vigilar eficazmente su frontera marítima en el Mar Negro,
Y entonces se pusieron en competencia dos empresas, Indra, española, y por otro lado un consorcio, EADS Siemens, es decir, un consorcio franco-alemán. Indra ganó esta licitación de Bulgaria porque podía justificar el éxito que había tenido en el despliegue del sistema CB, que logró parcialmente cerrar, entre comillas, el estrecho de Gibraltar a la inmigración clandestina. Existen otros ejemplos. En Italia, en noviembre del año pasado, se llegó a un acuerdo entre Italia y Libia, y el principio de las negociaciones empezaron en la época de Gaddafi y Berlusconi, pero se llegó a un acuerdo para vigilar las fronteras por satélite, todas las fronteras de Libia y del Sáhara. Aquí una empresa francesa hacía competencia a otra empresa italiana que se hizo con este concurso, con este contrato. Es interesante ver que al mismo tiempo la Unión Europea decidió invertir 95 millones de euros para ayudar a Libia a mejor asegurar la seguridad de sus fronteras y una mejor gestión de la inmigración en el marco de la cooperación que la Unión Europea lleva a cabo con sus vecinos para que estos vecinos, digamos, aseguran una parte del fardo, como lo llaman, de la inmigración irregular. De esta misma forma, la Unión Europea paga para que una empresa italiana que tiene entre sus accionistas, el Estado italiano es accionista de esta empresa, recupere su inversión. Vemos que todo esto está muy bien organizado y al mismo tiempo, y voy a parar dentro de pocos instantes, saben ustedes que en el mes de diciembre se ha implantado un nuevo programa para vigilar la frontera sur de la Unión Europea, Eurosur, que se llama el Sistema de Sistemas, que supuestamente va a permitirle a los Estados miembros de la Unión de intercambiar información operativa para mejorar su capacidad de reacción en caso de amenaza, entre comillas, a su frontera. La agencia Frontex gestiona la red de comunicaciones de Eurosur en enlace con el Centro Satelital de la Unión Europea, la Agencia Europea para la Seguridad Marítima y Europol. Este nuevo programa está dotado de un fondo de 244 millones de euros para los próximos 5 años y, por lo tanto, numerosos contratos van a ser posibles para todas las empresas y que ya están implantadas y que están operativas porque han podido utilizar los programas de investigación y desarrollo de la Unión Europea y que les permite cerrar algunos puntos adicionales en la frontera sur de Europa. Bueno, pues con todo esto, como decía al principio, no entendemos por qué estos dispositivos funcionarían mejor que los anteriores. Cuando miramos la parte sur de la Unión Europea y que tratamos de periodizarla, vemos que la cerrazón de la frontera sur, que empezó realmente con el sistema CIBE en Gibraltar en 2004-2005, no ha dejado de desplazarse de oeste hacia el este, después de Gibraltar y después una pequeña incursión hacia las Islas Canarias, cuando partían cayucos hacia las Islas Canarias. Esta frontera se ha cerrado. Ahora los flujos migratorios se han desplazado hacia Libia, hacia Italia y Malta. Fueron cerrados, las puertas fueron cerradas ahí gracias a Frontex,
se desplazaron hacia Grecia antes que una operación marítima muy importante los frenara, y ahora la parte más importante de la inmigración irregular que quiere penetrar en Europa pasa por la frontera greco-turca. Entonces tenemos un cierre que en un momento dado es eficaz, pero que no provoca más que un desplazamiento del flujo migratorio, ya que la presión migratoria no ha disminuido desde que estos dispositivos extremadamente costosos han sido implantados. Y la eficacia de los dispositivos también es criticable, ya que desde el mes de febrero se ha visto aparecer algo que pensamos había desaparecido en 2005, los asaltos que hemos visto y que han provocado eventos dramáticos. Se ha procedido, digamos, a elevar, digamos, las barreras en el 2005. Esta eficacia tiene un coste muy pesado. He hablado del coste financiero, pero también deberíamos hablar del coste humano, y este es un mapa que representa los muertos en las puertas de Europa, que las ONGs calculan se encuentra entre 16.000 y 20.000 muertos desde enero del 93. Y este balance lamentable, que Europa se encuentra involucrada en una guerra contra los inmigrantes. Es un término que puede parecer un poco exagerado. Siento mucho haberme alargado un poquito. Les dejo con estas palabras. Gracias a las intérpretes. Muchas gracias, Clegg, por esta pues del negocio y de las cantidades millonarias pues que mueve este blindaje y la militarización de las fronteras europeas. Ahora, para la gente que se ha incorporado, va a hablar Pello, de la Federación Estatal de Sorracismo, y de Mugat Sorracismo Guipúzcoa. Después de Pello va a hablar Mamadou Dia, y luego sobre las 9 haremos va a haber un turno para preguntas y para para comentarios desde las 9 hasta las 9:30. O sea que Pello tiene de 8 a 8:30, Mamadou Dia de 8:30 a 9, y luego ya el turno de preguntas. Todo tuyo, Pello. Vale, hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Gracias a SOS Madrid por invitarme. Y felicitaciones porque ya llevan 10 años montando unas semanas francamente interesantes. Bueno, yo tengo que decir, aunque suene un poco a excusa, que estoy preparando el PowerPoint en 2 cachos. Uno preparé hace un par de días y hoy en el hotel, que tenía un par de horas, está preparando. Y como soy guipuzcoano, pues me lo he cargado las 2 horas que he hecho. Entonces, bueno, aún así voy a seguir, porque una parte de las cosas sí están, y bueno, así la brasa será un poquito más llevadera a base de algunas estampitas. Pero bueno, notaréis muchos cortes y tal, pero bueno, es igual, yo usaré, no por eso me voy a limitar en la hora, o sea, estaré en la media hora. Bien. Cuando hace un mes y pico me pidió yo que le escribiera un artículo para la revista que saca SOS Madrid, y la titulé utilizando un eslogan que se utiliza desde Migro Europe en uno de los proyectos de Frontexit, que es el de la militarización es el problema, no la solución. Esto se publicó, bueno, lo hice justo a finales de enero, y aunque bueno, hemos tenido muchos episodios lamentables en los cuales esto se ha puesto de manifiesto, pues justo a la semana ocurrían los hechos de Ceuta, que creo que encajan perfectamente con esto, ¿no? La militarización no es o sea, es el problema, no es la solución. Bien. Hemos tenido estos días, hemos asistido al
a los sucesos de Ceuta, yo voy a pasar un poco rápido sobre ellos, porque sobre esto se informa mucho. Llamo la atención sobre un informe que acaba de ser publicado la semana pasada por parte de Caminando Fronteras, impulsado entre otros por Elena Maleno, que creo que algunos y algunas de aquí le conocemos. Y es un informe de mucho valor porque recupera de manera directa a aquellas personas que han sido directamente víctimas de la represión en la frontera de Ceuta y, digamos, son un aporte muy interesante de cara a cuestionar la versión oficial, tanto en sede judicial como digamos, en la pelea en los medios de comunicación. Entonces, os animo a mirarlo, está en Internet. Quisiera pasar de todas maneras, aunque fuera un poco rápidamente, por los nombres de todos y cada una de las personas que han fallecido, porque hablamos de números, pero todas tienen un nombre, tienen un rostro, tienen una historia. Y aunque sea de una manera muy rápida, Caminando Fronteras nos ha proporcionado la relación no de las 15 personas, pero sí de 13 de ellas. El primero de los fallecidos es Sam Babaya, de Senegal, desaparecido. Lo que dice uno de los compañeros que iban con él es lo que veis ahí. He visto morir a 3 personas y las 3 personas han recibido balas como yo, una en la mandíbula con un punto de sutura. Tiraban a la cabeza y después de tirar echaban gases lacrimógenos en el agua, y eso es lo que mataba a más gente, puesto que pierdes el conocimiento y bebes agua. Lo firma la persona que iba con él, Samuel Toque. El segundo fallecido, también otro desaparecido, Yusuf, de Guinea-Conakry. Keita Ibrahim, de Costa de Marfil. Yves Martín Bilong, de Camerún. Armand Ferdinand, de 23 años, de Camerún. Aquí la foto está repetida, forma parte de estas chapuzas que he hecho yo con el montaje pero bueno, me excusaréis. Janot Flam, de Camerún. El parte médico, de una médico de Málaga, aunque sea sobre la base de lo que se observa en la fotografía, cita lo siguiente, la doctora Rodríguez Candela: lesión circular con leve pérdida de sustancia de unos 5 milímetros de diámetro y 2 milímetros de profundidad, localizada en hemicara izquierda a mitad de camino entre el trago y el orificio nasal. 2 heridas abiertas lineales de 1 centímetro de largo y 3 milímetros de ancho en unión temporo-parietal izquierda. Umar Ben Sanda, Camerún. Hay una cita de otro que la acompañaba, Diek. Hay un señor que me ha marcado. Era hecho que Sanda, mi amigo muerto, al que le llamábamos Uncle, es él el que ha hecho que Sanda se desmayase pegándole con una porra. Ese hombre, su cara está grabada en mi memoria. Tiene los cabellos blancos. Blaise Fauchin, Camerún. Dauda Dakole, Camerún. Usman Kenzo, Camerún. Larios Fotio, Camerún, desaparecido. Nana Roger Chimi, Camerún, desaparecido. Y el último de los fallecidos, aunque, como indica el informe, no lo pueden identificar, la persona que aparece con la camisa blanca en la playa, no tenemos información sobre ella. Los compañeros dicen que era un menor de 15 años, que vivía con los cameruneses, pero que no era de esa nacionalidad. Bien, he querido detenerme en esto porque suele costar acercarse a estas personas, porque normalmente, aunque también he de decir que esto tiene tiene una cierta fuerza mediática, y por eso también los reportajes mediáticos que ha habido a lo largo de este mes, muchos de ellos muy interesantes, muy buenos, otros bastante truculentos, pero sí se han acercado
y han tratado de transmitir las vidas, las trayectorias, las aspiraciones de estas personas, pero no suele ser la habitual. Bueno, por eso yo pretendía que pusiéramos nombre y rostro a estas personas que han muerto en Ceuta. Bien, punteo sin más los derechos que han sido violados en opinión de un sinnúmero de entidades sociales, de instituciones y que han sido puestos en conocimiento tanto del juzgado de instrucción que lleva esta causa como de instituciones europeas. Bien, la omisión del deber de socorro, a más agravado por la utilización de pelotas y botes de humo, la violación de la legislación de extranjería, no se pueden hacer devoluciones colectivas, la legislación de extranjería fija unos derechos que tienen que asistir a cada una de las personas, que hay que ser identificada, tener asistencia letrada, etcétera. Se ha incumplido el Convenio de Ginebra, puesto que no se ha dado la posibilidad de que si hay personas susceptibles de demandar protección internacional puedan demandarla. Y en torno a ello, como digo, hay una investigación judicial en marcha, hay una acusación popular en la que está la coordinadora de barrios de aquí de Madrid y en la que están también las organizaciones españolas de Migra Europe. Y, digamos, hay a su vez, como digo, una serie de dosieres enviados a otras instancias internacionales. Bien. Recordar tan solo, ¿no?, como las diversas versiones contradictorias que se han dado sobre este particular, pero que sobre todo lo que han dejado claro es que el Gobierno avala completamente la actuación de la Guardia Civil, incluso avala todos estos procedimientos que han sido claramente cuestionados incluso por por la Comisión de Extranjería del Colegio de Abogados de España. Quiere decir que todo esto, en el caso del Gobierno, a excepción de decir que si hay responsabilidades penales concretas en algunos de los guardias civiles será sustanciado por el juez, fuera de eso, y del de negarlo, pero bueno, decir ya dirá el juez, en todo lo demás se ha reafirmado en que, a pesar de generar en la opinión pública y en los especialistas en estas cuestiones, bueno, pues desde el asombro hasta las chanzas, pues ha dicho que si hace falta cambiará la ley. O sea, si realmente lo que ha hecho no se ajusta a los procedimientos legales, pues los cambiamos. Es así el Partido Popular. Si la ley no me encaja, pues la cambio. Obviamente eso le va a costar mucho, porque no se puede cambiar así como así una serie de leyes, de convenios internacionales de los cuales es firmante el Estado español. No es para nada sencillo lo que el Gobierno quiere hacer, pero lo significativo aquí es la declaración política del Gobierno. Si no lo puedo hacer, cambiaré las leyes de manera que sea legal. Además, no solo es que no haya habido ninguna dimisión, bueno, perdón, ha habido una dimisión. La única dimisión que ha habido hace 3 días, traía entre otros el recorte de periódicos, pero bueno, se ha caído en este affaire, es el del jefe de policía de Ceuta, que hace unas declaraciones en las cuales, en general, está dentro de la línea del Ministerio, pero hace una en la que le enmienda la plana al ministro, cosa que no está bien vista, claro, porque dice que en realidad toda esta historia de las mafias que se dice no se corresponde con lo que está pasando aquí. Que mafias, a ver, las haylas, claro, pero que quienes están tratando de acceder a Ceuta básicamente no se mueven en base a mafias. Bueno, esta es una vieja historia, una vieja política de utilizar la excusa del combate contra las mafias para acabar criminalizando a la gente inmigrante. Bueno, pues claro, que el jefe de policía, que lleva 10 años dirigiendo la policía en Ceuta, diga esto y además lo afirme blanco sobre negro, pues claro, es de un grado de desautorización sobre un elemento simbólico muy importante en el discurso político oficial, no solo del Estado español, sino de la Unión Europea. Pues claro, era algo que, por lo que no está dispuesto a pasar el Ministerio. Dimitido, la única dimisión que ha habido en toda esta historia.
Y a más, la Asociación Unificada de la Guardia Civil pues ya ha dicho que se va a remangar y va a denunciar a quienes están diciendo que cómo es posible que la Guardia Civil haya sido capaz de cometer una actuación que viole derechos humanos y tal. Y entonces ha puesto el foco ahora, como no, en Caminando Fronteras. El delegado del Gobierno de Ceuta les animó a que hagan esto. Bien, esta es digamos, la respuesta que desde las instituciones, desde el Gobierno y desde las fuerzas de seguridad se da a lo que ha ocurrido allá. Bien, bueno, como veis. Entonces, ¿cuál es la estrategia política que se está siguiendo? Por un lado, criminalizar a los inmigrantes, de manera que pasen de ser víctimas a ser una amenaza. Utilizarlo para legitimar un reforzamiento todavía mayor de todas las medidas de control y, como no, pasar la gorra. O sea, pedir a la Unión Europea que eche más euros en la gorra, que es que estamos en crisis, pero para esto habrá medios. Bueno, hay que crear miedo y así pues tan pronto hablamos de 30.000 subsaharianos, como hablamos de 40.000, como hablamos de otros 30.000 en Mali. Bueno, los que hagan falta, ¿no? Bueno, y además esto, yo traigo aquí unos ejemplos del país, no he cogido, en fin, cosas más duras, ¿no? Pero esto se viene haciendo desde hace mucho tiempo. He aprovechado para traer algo que nos acordaremos, ¿no? En 2005, hace 9 años, en unos acontecimientos bastante similares, pues teníamos que, efectivamente, y estoy volviendo a reproducir El País, insisto, no otros periódicos que podrían ponernos los pelos de punta, pues cita uno de los saltos, ¿no? Se oyó un cuerno, surgieron de la maleza 250 subsaharianos, fue un ejemplo de estrategia militar. Los líderes de los inmigrantes hacen sonar un cuerno, los almuédanos llaman a la oración, fue como un asalto medieval. Cuando un ejército de subsaharianos salió de la vegetación, o sea, hace 9 años. Quiere decir que todo esto viene repitiéndose. Esto no es que, insisto, un periodista que por otro lado tiene muy buenos artículos y muy interesantes sobre inmigración. Bueno, y así de esa época, para indicar que, bueno, fíjate hasta qué curioso, ¿no?